Bueno, amados hermanos, leemos en la palabra del Señor, yo leo para ustedes Romanos 12:1, que dice, así el Señor, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Con la ayuda del Señor, hermanos, hoy vamos a continuar con nuestra serie acerca de la piedad cristiana. Acerca de la piedad cristiana. Y estamos el día de hoy en el quinto sermón de esta nuestra serie. ¿Sí? Y bueno, brevemente, ya no voy a hacer una introducción muy larga, por decirlo así, pero voy a hacer una rememoranza de todo lo que hemos visto hasta este día. Hasta ahora, hermanos, hemos considerado el significado de la piedad. ¿Qué era la piedad? Si nosotros podemos acordarnos el concepto, la piedad es la doctrina vivida, practicada, puesta en obra. Es todo aquello que nosotros aprendemos y derivamos de la palabra del Señor para poder practicar en nuestras vidas, para aplicarlo, ¿sí? Entonces, primero hemos definido qué era la piedad. Luego hemos visto cuál es el propósito de la piedad. El propósito era que para que nosotros tal vez seamos mejor vistos por los hombres. El propósito de la piedad era una de las solas de la Reforma, ¿verdad? Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. Somos piadosos porque Cristo cambió nuestro corazón y eso nos llevaba a la unión mística con Cristo. ¿Cómo? Por medio de la fe. Pero en un plan redentor tan perfecto y eterno, el Señor nos ha unido a Cristo. Y que de ahí proviene la raíz de ser piadosos, la raíz de practicar la doctrina de Cristo. Eso habíamos visto hasta ahora. Y ya en 2 sermones pasados habíamos comenzado a ver dónde es que aprendemos esta piedad. ¿Dónde es que aprendemos la doctrina de Cristo? En primer lugar, en la iglesia, en el orden que el Señor ha dispuesto. Habíamos visto la piedad por medio de los medios de gracia, ¿no? Dados en la iglesia, la predicación pura de la palabra del Señor, los sacramentos, ¿no? Cada uno de ellos. Y también habíamos visto por medio del salterio, ¿no? Reconociendo un poco más la profundidad y la importancia del salterio en la vida de piedad de una persona. Y si recuerdan, ahí habíamos meditado de que si alguien quiere ver experiencias de vida inspiradas por el Señor, ahí tenemos el libro de los Salmos, ¿no? Y la semana pasada habíamos visto y revisado acerca de la piedad en el hogar, la forma en la cual se debe llevar un hogar piadoso, ¿no? Centrado en Cristo, con una adoración familiar impuesta en el hogar, donde el padre estaba encargado de llevar a todos esos hijos y esposa a los pies de Cristo, ¿no? Ya que, como también al final hacíamos una aplicación, la sociedad misma, viéndonos en la vida real, porque muchos dicen, bueno, eso es algo bien idealista, ¿no? Qué hermoso, qué bonito, pero ¿cómo es la realidad? Bueno, la realidad, hermanos, es que los hogares disfuncionales, los jóvenes que están fuera de las casas y aquellos que crecen sin una dirección piadosa desde el hogar, pues tristemente terminan en la impiedad, en cosas delictivas, y no solamente delictivas, sino muchísimo más allá, muchas veces, llegando hasta atentar la vida de las personas, ¿no? Y habíamos dicho que el epicentro en el cual nosotros vamos a poder formar hogares robustos en la palabra del Señor, pues es dando la preeminencia a la piedad en el hogar. Y ahí justamente habíamos tratado, y quiero comenzar esbozando a partir de ahí, habíamos visto la preeminencia de la sujeción, ¿no? Y justamente vimos un orden de sujeción. En la lectura que hemos tenido, en nuestra segunda lectura, ahí decía que las mujeres estén sujetas a sus maridos. Pero justamente vimos la semana pasada el orden de sujeción, que el marido está sujeto, ¿qué? A la cabeza, que es Cristo. Y que debe amar a la esposa como a sí mismo. Y que la mujer se sujeta a su marido así como la iglesia se sujeta a Cristo, que es su cabeza.
¿no? Había una relación, había una analogía puesta ahí para que nosotros podamos tener un mejor entendimiento que era la sujeción. Entonces el padre de familia está sujeto a la palabra de Cristo, no es un déspota. La madre está sujeta al esposo y al Señor, y los hijos están sujetos a los padres y claramente al Señor en primer lugar. Eso habíamos visto la semana pasada. Y ahora, con la ayuda del Señor, hermanos, vamos a meditar acerca de la piedad, hermanos, en el trabajo. El sermón del día de hoy titula La piedad en el trabajo. La piedad en el trabajo. Y para ello, hermanos, vamos a tomar una porción de las Escrituras en las cuales vamos a meditar y las vamos a analizar y explicar en su contexto. Efesios capítulo 6, versículo 5. Acompáñenme a Efesios capítulo 6, versículo 5 al 9. En esos pasajes nos vamos a detener y vamos a estudiar qué dice el Señor con respecto a una vida de piedad en el trabajo. Efesios capítulo 6, versículo 5 al 9. Así dice la palabra del Señor: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Hermanos, la doctrina que vamos a aprender el día de hoy es la siguiente: que toda la doctrina de Cristo, aprendida y meditada en la iglesia y en el hogar, ha de practicarse activamente y objetivamente en el trabajo, sin importar el rol que desempeñemos en el mismo. ¿Sí? Es la palabra de Cristo, la doctrina de Cristo, que se aprende ¿dónde? En la iglesia, en el hogar, que se debe practicar objetivamente y activamente en el trabajo, sin importar el rol que tú tengas. ¿Sí? Sin importar el rol que tú tengas. Nuestro sermón va a tener dos encabezados a raíz de este texto. El primer encabezado: la piedad en calidad de esclavo o empleado. Y nuestro segundo encabezado: la piedad en calidad de amo o empleador. ¿Sí? Bien, comencemos rápidamente con nuestro primer encabezado: la piedad en calidad de esclavo. La palabra del Señor, hermanos, si ustedes analizan, utiliza la palabra siervos, ahí en nuestra lectura: obedeced a vuestros amos terrenales. Bueno, todo este segmento que hemos leído, hermanos, nos enseñan principalmente, número uno, lo siguiente: que esto es un mandato, hermanos. Esta no es una opción, no es algo que Dios dice a ver si el empleador es bueno, o si el empleador es cristiano, te vas a obedecer. No, obedecer. Es la misma palabra original utilizada en versículos anteriores que habíamos visto, que se refiere a ¿qué? A los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Es la misma palabra que se utiliza. ¿Sí? Entonces es un mandato del Señor. ¿Un mandato del Señor a quién? A los siervos, ¿no? Es decir, un mandato a obedecer a sus amos terrenales, con temor y temblor y con sinceridad de corazón, así como lo hacen. Y guarden a partir de este momento esta frase: así como lo hacen con su amo celestial, Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor ahí: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Hermanos, primero que nada, contextualicemos todo esto, ya que para nosotros es muy raro hablar de amos y esclavos. ¿Qué es lo que primero viene a tu mente cuando has leído esto? Amos y esclavos. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente?
Tal vez, y es lo más lógico, que hayas pensado el estilo caribeño de esclavitud, ¿no? Gente africana traída del otro lado del mundo, por decirlo así, a este lugar, para ser sometidos en contra de su voluntad. ¿Verdad? Es más que seguro que has pensado eso. Y uno tal vez puede llegar a pensar y decir, ¿cómo la Biblia puede hablar de ese tipo de esclavitud? Bueno, hablemos brevemente de la relación, ¿sí?, bíblica de amo y esclavo. ¿A qué se refiere? Acompáñeme al Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 15, y ahí vamos a leer algo muy importante para poder entender todo esto. Deuteronomio capítulo 15, versículos 12 al 18. Así dice la palabra del Señor. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubieres servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Bien, tenemos que entender, número 1, que la relación de servidumbre no es de la esclavitud que nosotros nos imaginamos, ¿sí? Porque el pueblo mismo salió de una esclavitud realmente fuerte de Egipto. Dios los había liberado de los egipcios, y ellos no estaban habilitados ni mandados a repetir eso, ¿sí? Entonces debemos desechar esa forma, lo vamos a llamar entre comillas, caribeña de ver la esclavitud en esto. No es así, ¿sí? ¿A qué se refiere? Bueno, Matthew Henry, el comentarista, dice que se refiere a una relación la cual nacía de la venta por pobreza extrema. Notaron ahí, dice, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea. Había muchas situaciones dentro del mismo pueblo que había gente que no tenía y era pobre dentro del pueblo del Señor. Y aquí ya vamos desmontando un mito que ha nacido tristemente en la sociedad actual. Y eso lo vamos a aplicar al final, vamos a revisar brevemente las aplicaciones acerca de la utopía marxista, ¿sí?, que tiene mucho que ver con todo esto. En el pueblo del Señor había gente que tenía dinero y había gente que no tenía dinero, ¿sí? Y había situaciones en las cuales, como no tenían, bueno, ¿qué hacían? Pues se vendían, por decirlo así, ¿no? Se sometían a otro hogar. ¿Para qué? Para que ese hogar le pueda dar la manutención, lo pueda cuidar, por decirlo así. Pero aquí la pregunta es, según lo que hemos leído en el texto bíblico, ¿era para siempre? No, era 6 años, nada más. Y todo lo que él ha recuperado, o tal vez ha podido ganar, si ha entrado solo, porque su pasaje paralelo está en Éxodo 21, el cual no lo vamos a analizar, simplemente era para dar un contexto. Dice que si él entraba soltero a la casa y él, por decirlo así, el que estaba de amo de él, le daba a una mujer dentro del hogar, ¿sí?, cuando él salía, la mujer y los niños no le pertenecían, ¿sí?, no le pertenecían. Pero si él entraba con su mujer, ¿sí?, se vendían, por decirlo así, ¿no?, a su hermano hebreo, él cuidaba de ellos y luego los despedía, como hemos leído en Deuteronomio 30, capítulo 15. ¿Ok? Entonces, era una relación la cual nacía de la venta por la pobreza extrema que existía. Podía haber existido en alguna situación, no era todo el tiempo eso. O también era una relación que nacía por un tribunal de sentencia por un crimen cometido. En el pueblo de Israel, hermanos, aquellos que cometían, ¿sí?, algunos crímenes, tenían que pagar y restituir aquello que habían cometido, ¿sí? Eso es lo que tenían que hacer. Entonces el tribunal
por decirlo así, los jueces, los ancianos, dictaminaban que tenía que servirle y tenía que pagarle. Entonces, si ustedes ahora analizamos mejor el contexto de siervo y esclavo, está más claro, ¿verdad? Ya no es como que, ojo, latigazos y golpes. No tiene nada que ver con eso, ¿sí? Ahora, no era una servidumbre hasta la muerte, sino por 6 años, y el 7º salía en libertad por ordenanza divina. Dios ordenaba eso. No era una opción, ¿sí? Tenía que libertarlo. Ahora, si se iba, se retiraba solo, pero con abastecimiento de su amo. No, tampoco le dejaba en la calle el amo, ¿no? Le daba, dice, tienes que darle. Y esa era una forma de poder ayudar también a aquellos hermanos dentro del pueblo que no tenían, ¿sí? Que no tenían y podían tal vez recuperar, por decirlo así. Ahora, si el siervo deseaba él mismo, ¿sí? Salía de él mismo, serle fiel a su amo, no, junto con la mujer que el amo le dio y su descendencia, se le horadaba la oreja. Ahora, ese sentido es bien interesante. ¿Por qué? Porque no lo hacían por moda como hoy en día lo vemos, ¿sí? El horadamiento, por decirlo de esa forma, en el oído, significaba, y era un simbolismo, que él iba a escuchar permanentemente a su amo, a la palabra de su amo, ¿sí? Delante del pueblo, delante de los testigos del pueblo, él voluntariamente decía, bueno, yo quiero estar en tu casa, tú realmente me das lo que necesito, estoy tranquilo aquí, quiero vivir aquí. Y se quedaba, ¿no? Ahora, se quedaba hasta la muerte del amo o hasta el año del jubileo, en el cual las cosas se restituían, como dice la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, en ese contexto estamos hablando de siervo y amo, ¿sí? Ese es el contexto en el cual se está realizando todo esto, porque estamos hablando del pueblo del Señor. Ahora, dice la palabra del Señor de que siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Es decir, que en la medida que el siervo entiende que le pertenece a Cristo, ¿sí? Este servirá a su amo terrenal como a Cristo. Ahora bien, después de todo ese contexto del libro de Deuteronomio y de Éxodo, que simplemente lo hemos comunicado, ¿sí? Y hemos puesto un contexto, vamos a brincar a la época del Señor, a la época de los apóstoles, en donde ¿qué? Existía todavía esto. Y es más, hermanos, es más, no solamente dentro del pueblo, sino que también fuera del pueblo, porque el pueblo del Señor ya vivía bajo el dominio romano en esa época, ¿sí? Entonces tenemos que ir viendo poco a poco, ahora sí, el contexto en el cual se desenvuelve todo esto. Y muchos de estos esclavos, por decirlo así, estos siervos, venían a la fe de Cristo. Y a ellos se está refiriendo aquí el apóstol Pablo, aquellos que han venido a la fe de Cristo, ¿sí? Y bueno, en la medida que este siervo había entendido el evangelio, que ya no se pertenece a sí mismo, sino que fue comprado por un precio alto de sangre del siervo sufriente, Cristo Jesús, pues ahora él iba a servir a su amo terrenal, aquel que cuidaba de él, aquel que servía. ¿Por qué? Porque éste había entendido que tiene un amo muchísimo más grande, Cristo Jesús, y que debía servirle como a Cristo. Es clara la palabra ahí. Ahora, ¿cómo? Ahí dice en temor y temblor. Esto, hermanos, no es miedo ni terror, ¿sí? Esto es subordinación. Y una vez más traemos la sujeción del anterior sermón, ¿recuerdan? La preeminencia de la sujeción en la piedad. Entonces traemos una vez más aquí la sujeción, la subordinación, ¿sí? La sujeción y respeto. Eso significa temor y temblor. Entonces, aquel siervo que había venido a los caminos del Señor, ¿cómo tenía que sujetarse a su amo? En temor y temblor. Es decir, en sujeción a lo que él le decía y en respeto, como a Cristo. Él se sujeta a las palabras de Cristo. Él teme a las palabras de Cristo.
Ahora, luego dice con sencillez de corazón. ¿Qué significa esto? Bueno, si nosotros vamos a Hechos capítulo 2, versículo 46, encontramos cómo estaban los hermanos en la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2, versículo 46. Y escuchen lo que dice la palabra del Señor. Hechos 2, 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Este es el sentido, hermanos. Sencillez de corazón le está diciendo al siervo que tiene que tener un amor evangélico hacia su amo. ¿Sí? Debe ser honesto, debe ser transparente, así como los hermanos se reunían. Ese mismo sentir para con su amo. ¿Sí? Y un claro ejemplo es un libro de la Escritura, es una carta, la carta de Filemón. Si ustedes me acompañan y leemos brevemente, porque es una carta bastante cortita, leemos Filemón, capítulo, bueno, tiene un solo capítulo. Filemón, versículo 1 en adelante, y fíjense, aquí es una relación entre un amo y un esclavo en la época de los apóstoles. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora y a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Ya no como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó y te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Aquí vemos que Onésimo había escapado en el pasado, ¿no? Pero había conocido por medio del apóstol Pablo como instrumento del Señor al Señor Jesucristo. Y ahora está regresando a la casa de Filemón, que era su amo. ¿Sí? Entonces, esta forma, este trato evangélico, esta honestidad, esta transparencia, tiene que verse, dice el Señor, de los siervos hacia los amos, buscando realmente el evangelio, a Cristo, en esa sencillez de corazón. Ahora, en segundo lugar, estos pasajes, hermanos, nos enseñan el contraste entre una obediencia impía y una obediencia piadosa. Porque continúa el texto allá en Efesios 6 diciendo: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres.
Bien, veamos cómo se demuestra la impiedad en el servicio. Número uno, hermanos, y principalmente por la hipocresía. Por la hipocresía, ¿sí? Un supuesto comportamiento correcto mientras el amo estaba al tanto. Eso es hipocresía. El Señor está diciendo, no, ustedes no deben hacer eso. Ustedes deben comportarse, ¿sí?, tal y cual como son, porque han sido renovados en Cristo. No esperando lo que tu jefe está viendo, o tu amo en este contexto. No, eso es hipocresía. Filipenses 2:2, por ejemplo, yo se los leo. Filipenses 2:2 dice, 2:12, perdón, Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y ahí aparecen las mismas dos palabras, ¿sí? Entonces, aquí el Señor está diciendo, en estos versículos, no sean hipócritas, siervos, no solamente hagan cuando su jefe les está viendo o el amo les está viendo, no sean hipócritas, eso el Señor conoce el corazón. También se muestra esta hipocresía, hermanos, con una motivación egocéntrica en las actividades del servicio. Cuando el siervo simplemente busca su voluntad y nada más, lo que a él le conviene y nada más. El Señor dice, no es para el ojo, no es para lo que agrada al hombre, sino lo que agrada a Dios. Tampoco lo hagan porque su amo les da más si hacen esto, por una remuneración superior. No, háganlo como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Y también dice una forma impía de obrar de los siervos era hacerlo de mala voluntad. De mala voluntad. El amo decía, tienes que hacer esto, y ponía su mala voluntad, ¿no? Pero hay un contraste en estos versículos 6 al 7 de Efesios capítulo 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Hay un contraste. De corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Hay un contraste entre el servicio netamente que uno da al Señor, ¿sí?, y el servicio que podemos, tristemente, como vamos a ver las aplicaciones, caer simplemente para el ojo del hombre. Es muy diferente, ¿no? Ahora, ¿cómo demostramos esta piedad? ¿O cómo el siervo demostraba esa piedad en su servicio? Palabra antónima de hipocresía, pues sinceridad, hermanos. Con sinceridad, ¿sí? Debida a la obra regeneradora del Espíritu Santo, ¿sí?, este esclavo estaba habilitado a ser piadoso, como ya hemos visto en sermones pasados, ¿sí? Un continuo comportamiento con un correcto, un continuo comportamiento correcto se da gracias a la unión con Cristo. Es lo que hemos visto. Como a Cristo. Todo se debe a Él, hermanos, buscando la voluntad de Dios y no la suya, no la voluntad del esclavo, sino la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Sirviendo a Cristo por medio de su obrar laboral. Y obviamente de buena voluntad, ya que la santa providencia del Señor lo puso en esta situación, ¿sí? Entonces, en primer lugar, brevemente, hemos visto que al siervo el Señor le está mandando que debe sujetarse, debe obedecer a su amo como lo hace con Cristo, porque este siervo es creyente y se sujeta a Cristo. En segundo lugar, ¿cuál es la motivación? La gloria de Dios. No buscar la gloria del hombre, sino la gloria de Dios. Eso es lo que dice ahí, ¿no? En tercer lugar, hermanos, estos pasajes nos enseñan la recompensa de una sujeción obediente y piadosa. El versículo 8 en Efesios 6 dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Ahora bien,
sabiendo que el bien que cada uno hiciera. Hermanos, el primer acto bueno que realizaba un esclavo era acercarse al Señor Jesucristo. Porque fuera de Cristo no hay nada bueno. Por eso dice el apóstol Pablo, no hay ni uno bueno, no hay quien haga el bien. Con referencia a lo que el Señor dictamina, ¿sí? Entonces el primer acto bueno que realizaba el esclavo era acercarse al Señor Jesucristo y sujetarse a Él. De allí su recompensa eterna. Entonces ese era el primer bien. El segundo bien, por decirlo así, a razón de ese primer acto, proseguía vivir a la luz de las palabras de Cristo, que era su amo y Señor. ¿Sí? Ese era el pensamiento de este esclavo, por decirlo así. Ahora, hacer el bien, hermanos, según el apóstol Pedro, conlleva apartarse del mal. Apartarse del mal. Y aquí vamos a hablar de dos cosas brevemente. Primera de Pedro, capítulo 3, acompáñenme por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 17. Finalmente, dice Pedro, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días o días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Pedro, hermanos, aquí nos está diciendo, ¿qué es hacer el bien? Pues apartarse del mal. Pero él nos habla de cuál es el primer mal. ¿Han notado lo que dice? Refrene su lengua del mal. Refrene su lengua del mal. Entonces, hacer el bien, hermanos, después de haber estado descansando en Cristo, estar sujetos en Cristo, ¿no? ¿Qué es hacer el bien? Pues seguir, hermanos, un comportamiento piadoso. Dejar nuestra forma de hablar antigua, es lo que está diciendo aquí, ¿no? Dejar eso y tener un comportamiento correcto, ya estando en Cristo. Y la recompensa, hermanos, a la obediencia del Evangelio y sus implicancias era para un esclavo o para un hombre libre. Aquí dice el texto, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Brevemente, antes de pasar a nuestro segundo encabezado. Hemos visto la relación entre un siervo y un amo en los tiempos bíblicos. ¿Qué se refiere siervo y amo o esclavo y amo? Hemos definido también eso, ¿no? ¿Qué le está mandando el Señor al siervo en esa época? A que obedezca a su amo, como obedece él al Señor. Y se está refiriendo claramente a aquellos siervos o esclavos que están en Cristo, que ya tienen a Cristo como su Señor y Salvador. Porque anda tú y dile esto a cualquier esclavo y te bota con esta palabra en la cara, ¿no? Por eso nuevamente traigo y les digo de que solo los piadosos, solo aquellos que tienen al Espíritu Santo, están habilitados a vivir piadosamente. Los que no lo tienen, pues no, les parece cosa extraña, ¿sí? Entonces les manda a que deben sujetarse, ¿no? Obedecer a los amos terrenales. ¿Cómo? En temor y temblor, con sencillez de corazón, ¿verdad? Eso es lo que hemos visto, eso es lo que dice la Escritura. Y que no deben hacerlo por motivos incorrectos, egocéntricos, personales, sino para la gloria de Dios. Eso es lo que les estaba diciendo, ¿sí? Y sabiendo de que si hacen el bien, comenzando con el bien supremo, que es conocer a Dios por medio de Cristo, y luego obrar correctamente conforme a sus mandamientos,
pues habrá una recompensa muchísimo más grande al final, a razón de ya estar en Cristo, por si acaso. Por eso es importante definir qué es hacer el bien en primer lugar, ¿sí? Y ahora, en nuestro segundo encabezado, vamos a hablar brevemente acerca de la piedad en la calidad de amo. Ahorita hemos visto la piedad según las Escrituras en calidad de esclavo, cómo debe obedecer, cómo debe sujetarse. Ahora vamos a este otro lado, aquellos que están en calidad de amos. Bueno, el mandato del Señor a los amos, o empleadores, es a un trato justo y piadoso hacia el esclavo o empleado, en temor y temblor, sinceridad de corazón, discernimiento y recompensa de su Señor. ¿Alguna vez has visto o has conocido a un empleador así? Esto es muy importante que recalquemos, hermanos. ¿Por qué? Breve aplicación. Nosotros nos encontramos en esta realidad. No hay esclavos ni amos, sino hay empleados y empleadores en la actualidad. Todos los que estamos aquí, o somos empleados, o somos empleadores. Todos. Todos. De una u otra forma, estamos en ello. Entonces, esto nos aqueja mucho, hermanos. Y yo por eso quería comenzar este segundo encabezado con esa pregunta. ¿Has conocido algún amo así? Que tenga un trato justo y piadoso hacia el esclavo. Eso es lo que le está mandando el Señor. En temor y temblor del Señor en cuanto al trato, con sinceridad de corazón, con discernimiento correcto y una recompensa final en Cristo. Es difícil. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando ya ve que puede enseñorearse encima de otro, se pierde. Se pierde, hermanos. Versículo 9. Y a vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Lo mismo. A razón, hermanos, de que en Cristo nadie está por encima de nadie, sino que Cristo tiene toda la preeminencia. El Señor manda a los amos a hacer lo mismo. Lo mismo. Obviamente, en el lugar que el Señor les ha puesto. ¿Sí? Tratar al esclavo con temor y temblor, es decir, sujetarse a Cristo su Señor y respetar al esclavo como un coheredero del reino de Cristo, si es hermano, o como un hombre creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Eso manda a los amos, que en nuestro caso particular, como vamos a ver en las aplicaciones, vendrían a ser los empleadores. Tratar, hermanos, a su esclavo con sinceridad de corazón, es decir, usarlo con fines correctos y evangélicos. Con fines correctos y evangélicos. Tercero, discernir correctamente el trato con el esclavo, no enseñoreándose de él frente a los demás y de buena voluntad. Un buen trato. Vislumbrar la recompensa eterna que compartirá con su esclavo, así como Filemón y Onésimo. ¿Sí? Vislumbrar esa eterna recompensa, ya que en Cristo el todo y en todos está por encima de tanto empleado y empleador. ¿Sí? Hasta acá, hermanos, nuestro trato, ¿no?, de los amos a los esclavos. Y debemos recalcar, ¿no?, que ante el Señor todos somos pecadores. Si nosotros queremos hablar de igualdad, hermanos, delante de Dios, es esto. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores delante del Señor. Y que Él es justo y equitativo en la posición que nos haya puesto. Es su voluntad. Es su voluntad. Si somos empleados, ¿sí?, entonces, pues debemos obrar como Él nos está mandando a obrar. Como vamos a ver ahora en las aplicaciones. Si somos empleadores, debemos obrar como el Señor nos manda a obrar. Ahora, para finalizar y pasar a nuestras aplicaciones, hermanos, el amo y Señor de todos los amos terrenales y esclavos, empleadores y empleados, reina con justicia y equidad, porque finaliza en el versículo 9 diciendo, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. No hay acepción de personas. Nadie está por encima de Cristo. Él es el que reina. Él es el dueño de todo. ¿Sí?
Entonces el Señor, hermanos, está en los cielos, es el creador y sustentador de todas las cosas. Entre los hijos de los hombres, hermanos, no hay ninguno bueno que pueda reclamar una posición por encima de su prójimo. Ni uno bueno. Solo Cristo está por encima de todos. Solo Él. El Señor, hermanos, obra justamente según su sabio y eterno consejo. Siendo esclavo, amo o libre, su voluntad con la vida de su Hijo es siempre perfecta. Siempre perfecta. Entonces, estos versículos nos enseñan la forma en la cual, en el contexto, cómo los esclavos debían vivir con sus amos y cómo los amos debían tratar a los esclavos. ¿Sí? En el contexto bíblico de amo y esclavo. No hemos dejado claro eso al principio. Pero ahora sí, vayamos a aplicar todo esto a nuestra realidad. Y quiero comenzar, hermanos, ¿sí?, hablando del quinto mandamiento. El quinto mandamiento en la palabra del Señor, Éxodo 20:12, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es el mandamiento, el principio del cual se desglosa la relación entre alguien superior e inferior en esta tierra. ¿Sí? Parte de aquí, parte de este mandamiento. Es un mandamiento del Señor. No es una opción, como les dije al inicio. ¿Sí? Hermanos, las relaciones en la actualidad son contractuales, ¿verdad? Ya no son como en el contexto que hemos visto. Pero la palabra del Señor es viva y eficaz. No pasa, hermanos. Cielo y tierra van a pasar, pero la palabra del Señor no. Y podemos aplicarlo en la realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? De amo, esclavo, empleador, empleado. Aquellos hermanos, me quiero dirigir primeramente, aquellos que trabajamos y dependemos de un empleador, debemos hacerlo con temor y temblor y sinceridad de corazón, con toda piedad y honestidad y con la preeminencia de Cristo por encima de todos, aún por encima de tu empleador. ¿Sí? Temor y temblor al Señor supremo y sus palabras, hermanos, y reflejar ese temor de Dios a nuestro empleador. Todos aquellos que trabajamos, vámonos más a lo aplicativo. Todos aquellos que trabajamos, en tu trabajo, ¿saben que tú eres creyente? ¿Saben que tú tienes la palabra de Cristo por encima de la palabra de tu jefe? Hoy en día vemos que no. Hay muchos nominales, muchos llamados cristianos nominales, que no saben, los que viven a su alrededor en el trabajo, que habían sido cristianos. No, hermanos, no. No debe ser así. Temor y temblor al Señor. Y claramente eso se va a reflejar en la forma en la cual tú tratas, como dice, como a Cristo, la forma en la cual tú tratas a tu jefe. No siendo confianzudos, hermanos. A mí me ha tocado vivir, he conocido personas en el trabajo, las cuales entran calladas, no dicen nada, pasan meses, ni meses, semanas, y están exigiendo un montón de cosas. Quieren cambiar cosas del lugar. No, no es así. No sean confianzudos. Aquellos que son empleados, no sean confianzudos. No muerdas la mano que te da de comer. No lo hagas. Sean cabales. ¿Quién está por encima de ti? ¿Quién te ha puesto en esa posición? Hermanos, yo quiero dejar en claro esto. El Señor es justo, es piadoso y es misericordioso. Si uno va a estar de empleado durante toda su vida, ¿eso es maldición? No, es donde el Señor desea que tú le sirvas. Vas a estar toda tu vida, tal vez por encima de las personas, como empleador. ¿Eso es la voluntad del Señor? Nada más cómo obramos en estos dos lugares es la diferencia. ¿Sí? Entonces, si somos empleados, hermanos, tengamos temor y temblor al Señor como supremo, y de ahí va a derivar nuestro temor y temblor a nuestro jefe, ¿no? Ojo, claro está, dentro de los márgenes que el Señor dictamina en su palabra.
Al igual que la anterior semana les dije que si tu padre y si tu madre te dice, ve y miente, tú no vas a ir, porque es en contra de la ley del Señor. Lo mismo, pero aquí nace algo importante. ¿Cuántos no han mentido por no perder su trabajo? ¿Eres capaz de decirle a tu jefe, no? Dios dice que no debo mentir. Bueno, entonces te vas. Perfecto. Ha sido un gusto. ¿Cuántos hay así? ¿Quiénes ponen por encima la palabra de Cristo, de Dios? Pocos. Pero eso es a lo que nos está mandando el Señor, hermanos. Sencillez de corazón. No estamos calculando las cosas, hermanos. Es el Evangelio el cual dictamina nuestras vidas. Nuestra sujeción al señorío de Cristo como empleados. El Evangelio, hermanos, tiene que estar como estandarte brillando delante nuestro en el servicio, en el trabajo. Que tu jefe sepa que tú no vas a mentir. Que tú no vas a hacer una doble contabilidad. Que tú no vas a ir y mentir para que la empresa salga beneficiada. No, no lo vas a hacer. Presentar un servicio piadoso y honesto, hermanos, realizando las obras que te encomiendan hacer con amor y diligencia, como al Señor. ¿Amas donde trabajas? ¿Lo haces con amor como para el Señor? ¿Lo haces de forma honesta o reniegas? No quisiera estar en ese trabajo, pero ni modo, tengo que comer. Eso, hermanos, se espera de un corazón no regenerado, que odia, desconoce e ignora la providencia del Señor para con su vida. No de uno que ha sido regenerado, porque Él conoce que esa es la providencia perfecta para su vida. Regocijaos en el Señor, siempre digo, regocijaos, dice Pablo. Sí. Entonces, realicemos las obras con amor y diligencia. Hermanos, no las hagamos hipócritamente. ¿Por qué? Porque el Señor mira el corazón, hermanos. Él sabe no solamente con qué intención estás haciendo el trabajo, sino que ya sabe cuál va a ser el fin de esa tu intención. ¿Sí? Ahora, hermanos, Cristo está por encima del empleador. Y aquí tengo que hablar seriamente acerca del día del Señor. Nosotros como cristianos, hermanos, como cristianos, aquello que manda la Escritura, debemos honrar y guardar el día del Señor. Por eso cuando nosotros vamos a ir a un trabajo y vamos a hablar, nos vamos a acercar a un trabajo y con este conocimiento vamos a decir, a ver, voy a trabajar en el día del Señor. Si el que dice, sí, tienes que venir. Bueno, gracias, pero no. Es el día del Señor. Salvo fuera por necesidad, ¿no? O misericordia. Casos extremos. Un doctor, por ejemplo, que tenga que salir de urgencia. Eso es una obra de necesidad. ¿Sí? Entonces, como empleados, nosotros tenemos que estar bien al tanto de eso. Y tu empleador debe saber que tú respetas y guardas el día del Señor en toda honestidad, piedad y santidad. Y temor del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo está encima de tu empleador. No es tu empleador, Cristo y tú. No. Tú debes modificar eso si hasta el día de hoy estás haciendo esto. Es Cristo el empleador y tú. Ese es el orden que estamos viendo y estamos meditando en las Escrituras. Y siguiendo ese orden, hermanos, tu obediencia es según los mandamientos y principios bíblicos, no la conveniencia. Ahora, claramente, tú te vas a sujetar y eso tú dejas bien en claro a tu empleador. Es bueno hablar al principio y decir, yo voy a hacer esto, porque yo creo firmemente que esta es la palabra del Señor. ¿Sí? Es así. Y esto me lleva a hablar de que el honor del Señor está por encima del trabajo, hermanos.
no sacrifiques el honor del Señor pensando que no vas a conseguir un mejor trabajo. Porque yo te hago la pregunta, ¿quién es el dueño de todo esto? ¿Quién es el creador de todo lo visible e invisible? ¿Crees que te va a desamparar? Confiemos pues, hermanos, confiemos realmente en el Señor. Eso es confiar plenamente en el Señor, decir, Señor, tu honra está por encima de cualquier empleador. Ahora, no es una excusa que el empleador sea inconverso. No es una excusa. Al contrario, tú debes presentar, como hemos visto, una vida de piedad. Que le sirves a Él como sirves a Cristo. ¿Sí? Y ahora quiero dirigirme a aquellos que en la providencia del Señor los ha puesto como empleadores. Y deben observar las mismas cosas, pero teniendo un control sobre sus empleados, porque el Señor los ha puesto en ese lugar, ¿no? Deben obrar no solo en el bien físico, sino también en el bien espiritual. Los jefes deben andar en temor y temblor del Señor Supremo y su palabra, y reflejar, escuchen bien esto, si tú eres jefe, y reflejar el temor de Dios a tus empleados. Si tú tienes una empresa, o vas a tener una empresa en el futuro, si el Señor lo permite, claro está, ¿qué deben ver ellos en ti primero? A Cristo y su Evangelio. Que tú temes del Señor, que tú amas al Señor, que Él está por encima de cualquier cosa. Él está por encima de cualquier cosa. Temor y temblor, lo mismo. Y eso te va a llevar a no ser ¿qué? A no ser abusivo, a no enseñorearte, ¿no? Decir, yo soy aquí el dueño, tú haces. No, porque sabes que hay uno más encima de ti, el cual reina en esta tierra. Deben ser cabales aquellos que son jefes. ¿Quién está por encima de ellos? No pierdan eso. No pierdan eso. ¿Qué pasó con el rey Nabucodonosor? Enloqueció. Enloqueció. Daniel capítulo 4 nos habla de eso, ¿verdad? Dice que él se paró en sus jardines y dijo, miren lo que mis manos han hecho. Miren lo que yo he hecho. ¿Y qué hizo el Señor? Dice, en ese momento perdió la cordura. Perdió la cordura. Y solamente le fue repuesta, ¿hasta qué? Hasta el momento que él elevó sus ojos al cielo y glorificó al Creador de todas las cosas. Oh, hermanos, no hay nadie por encima de Cristo. Nadie. Ni siquiera el más magnate que podamos escuchar y conocer. Ni siquiera él. Amos o jefes, traten con sencillez de corazón a sus empleados. El Evangelio como estandarte en el trato. El Evangelio es perdón y amor, hermanos. ¿Cómo vas a tratar a tus empleados? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Evangélicamente? Eso es importante. Un manejo piadoso y honesto. Encomienda los trabajos con amor y sabiduría. Pide sabiduría del Señor si tú eres empleador. Pide sabiduría del Señor que te ayude a tomar decisiones bíblicas en el negocio que Él ha permitido que tú tengas. ¿Sí? Y mi querido empleador, Cristo está por encima de ti y todo lo que Él hace y todo lo que Él ha dicho. Y así como a los empleados les he dicho, nos hemos dicho, porque yo soy empleado, que el día del Señor es por encima de cualquier cosa, lo mismo a los empleadores. ¿Sabes? Va a caer, y honestamente, J.C. Ryle decía eso, ¿cómo es posible que haya empleadores creyentes que llamen a trabajar en el día del Señor? ¿Cómo es eso posible? Porque tú no solamente vas a dar cuentas de lo que tú estás quebrantando el día del Señor, sino
que estás haciendo quebrantar a otros el día del Señor. Eso es una responsabilidad muchísimo más grande. Entonces, querido empleador, jefe, Cristo está por encima de ti y Él reclama cada pulgada de esta tierra como suya. Esas palabras de Kuyper se me quedaron bien marcadas en la cabeza y en el corazón, hermano. No hay pulgada en esta tierra que Cristo no diga mío. Todo le pertenece. Todo es de Él. Porque Él es el Rey de Gloria. Él es el Rey de Gloria. Y tú como empleador debes saber eso, que Él está por encima de ti y que su santo día no es para profanar. No. Ahora, como Cristo está por encima de ti, estimado jefe, tu obediencia a sus mandamientos y principios bíblicos son claves. ¿Para qué? Para que tus empleados puedan venir a la fe. Pueden venir a la fe. Personalmente, debe existir, pero personalmente no conozco a un jefe el cual, ¿sí?, ponga, por decirlo así, como norma que sus empleados vayan a los servicios de la iglesia en el día del Señor. ¿O ustedes conocen algún empleador así? ¿No, verdad? No se preocupan por el espíritu, por el alma de sus empleados. No. Se preocupan simplemente por ganar. ¿Cierto? Yo he dicho, gracias, aleluya, amén. El último adiós. ¿Listo? Pues vamos. Entonces, aquellos que están siendo jefes, tengan cuidado. Tengan cuidado. ¿Saben por qué? Porque de verdad están a cargo de personas. ¿Recuerdan qué esbozó el quinto mandamiento? Están a cargo de personas. Así como un padre de familia va a dar cuentas de los hijos y de la esposa a la cual debe guiarlos en el Señor, el jefe va a dar cuentas de todas esas almas en las cuales el Señor les ha puesto a su cargo. ¿Sí? Ojo, pesos cabales y beneficios al día. Hay muchos, tristemente llamados cristianos, en calidad de jefes, que no hacen caso a la ley. No los aseguran, buscan huecos legales para no contratarlos. ¿O no vemos eso en el día a día? Y dicen ser cristianos. Yo he escuchado decir, es que no alcanza. No tenemos beneficio, no alcanza. Pues sé sabio, no contrates más gente de la que necesitas. Es claro, es sencillo. Pero ¿sabes qué es lo que prima más en los corazones de estos hombres? La codicia. Mientras menos den, mejor. ¿Verdad? La palabra del Señor, hermanos, es clara cuando dice al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Se debe pagar. Se debe pagar, hermanos. Entonces, si eres jefe, por favor, pagos cabales y beneficios al día. Estamos yendo a la parte práctica de nuestra realidad. Y claramente todo esto lo haces ¿por qué? Para que te vean como el mejor jefe del mundo. Para que Cristo sea reflejado, hermanos. Y tú simplemente seas un espejo para llevarlos al Evangelio de Cristo. ¿Sí? Ahora, siendo tu empleador, hermanos, no es una excusa que tus empleados sean inconversos. Porque en la relación natural, ellos se te van a sujetar. Te van a sujetar. ¿No? Simplemente como consejo. Si tú algún día tienes una empresa, preocúpate por las almas de las cuales vas a, en cierta forma, dar cuenta. ¿Sí? Tráeles en el día del Señor. Haz que exista una devoción.
en la empresa al Señor. Que se lea la palabra, que se enseñe las palabras de Cristo. Solamente podemos, y eso, tristemente, ni siquiera en llamadas ONGs cristianas se ve esto. De verdad, hermanos, no se ve. Más allá de una empresa que el fin prácticamente es lucrativo, tú como empleador debes ver la gloria de Cristo y una oportunidad de traer al Evangelio de Cristo, al arrepentimiento de pecados en Cristo, tu empresa. ¿Sí? Y brevemente, hermanos, me gustaría decir de que la única igualdad y equidad real y genuina se encuentra en la sujeción al amo y Señor Jesucristo. ¿Escuchaste bien? La única igualdad y equidad real y genuina se encuentra en la sujeción al amo y Señor del universo, Cristo Jesús. La utopía marxista pretende el sometimiento ¿a quién? Al Estado. Eso es lo que quieren. O, aún peor, a su persona, que eso es idolatría. Entonces, si hablamos, no hay lucha de clases, por decirlo así, sino que hay pecadores rebeldes que no están contentos con lo que el Señor les ha dado para vivir en esta tierra. Eso es, hermanos. Están en rebeldía contra el Señor. No les gusta. No les gusta. A los pobres siempre los tendréis entre vosotros, dice Cristo. Y es verdad. En el mismo pueblo había esto. Entonces, la utopía marxista cae por su propio peso. Porque pretende el sometimiento no a la cabeza, que es Cristo Jesús, sino el sometimiento a quién. O el culto a la persona, del cual es su líder, o pues, para que no se vea tan malo, al Estado, el estatismo. ¿No? Entonces, finalmente quiero dirigirme a aquellos que no están rendidos al señorío de Cristo. Tú has debido escuchar este sermón bastantes veces que he repetido: Cristo es el Señor, Cristo es el Rey, Él es el Creador. Todo se sujeta a Él, empleados y empleadores. ¿Lo ve? Si tú no estás rendido al señorío de Cristo y no es Él tu amo y Señor, quiero decirte que estás muerto en delitos y pecados. ¿Y por qué digo esto? Porque la Escritura enseña eso. Hermanos y amigos, nosotros como seres creados a imagen y semejanza de Dios, somos seres religiosos. Somos así. Buscamos la adoración porque hemos sido creados para adorar. El punto es este: ¿a qué estamos adorando? ¿A qué adoras? ¿Cuál es tu norma de vida? El hombre pecador que está muerto en delitos y pecados, su norma de vida es el mismo. O tal vez aquello que escucha que supuestamente es la forma correcta de vivir. La próxima semana vamos a hablar de esto más a profundidad. Vamos a hablar acerca de ética y moral. ¿Sí? Porque viene un sermón ya más aplicativo con respecto a la sociedad y al Estado. ¿Sí? Entonces, aquellos que están lejos de Cristo, lejos de su señorío, tristemente quiero decirte que estás muerto en delitos y pecados. Engañas fácilmente. En el trabajo engañas fácilmente. O hasta incluso robas en el trabajo. No me he llevado nada del trabajo. Bien, sales a las 6 de la tarde y te vas a las 5:30. ¿Qué crees que estás haciendo? Son varias cosas que nos parecen normal, pero no es normal. Porque no conocemos al Rey de Reyes. No conocemos a Cristo, que Él mira todo, Él sabe todo. No sabemos. Por eso te digo, estás muerto en delitos y pecados.
¿Sí? Seas empleado o seas empleador. Y quiero que sepas en esta mañana que vas a dar cuentas por tus obras. No solamente las que haces en el trabajo, no, sino todo lo que has hecho en tu vida. ¿Sabes? En el día del juicio, en el día en el que los libros serán abiertos, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos. Todos. Nadie va a poder escaparse. Nadie. Porque Él es el creador y sustentador de las cosas. ¿Sí? Entonces, vas a dar cuentas de tus malas obras. Pero tú podrás decir en esta mañana, bueno, voy a rectificarlas. Voy a empezar a portarme bien. Voy a empezar a venir a la iglesia. Tal vez con eso ya puedo subsanar algo de lo que he hecho. Bueno, déjame decirte de que eso no es suficiente. Porque para Dios, la culpabilidad del pecado debe ser pagada. Y la paga del pecado, dice la Escritura, es la muerte. Y no una muerte como la que vemos diariamente, sino una muerte eterna. Una separación eterna de Dios debido al pecado. Porque Dios no tiene comunión con el pecado. ¿Sí? Él no te va a dar por inocente. No va a pesar, como en la mitología egipcia, tu corazón con una pluma. No. Él te va a mostrar y te va a decir, esta es mi ley. ¿La has cumplido? Hagamos una breve rememoranza de la ley del Señor. El Señor dice, no dirás falso testimonio. ¿Lo has hecho? Sí, todo lo hemos hecho. ¿Y a razón de ello qué? Somos culpables delante del Dios creador. Y si vamos mandamiento tras mandamiento, vamos a encontrar que hemos roto uno tras otro tras otro. ¿Cuál va a ser tu veredicto en el día del juicio? ¿Inocente o culpable? Si es culpable, vas por buen camino. ¿Por qué? Porque si tú encuentras un hueco y dices, pero si puedo hacer esto, estás por un mal camino. El buen camino es descansar, escúchame bien, por el amor de tu alma, es descansar en la obra de Cristo. Él pagó por los pecados aquello que nosotros no podemos pagar. ¿Cuántas veces tuvieras que morir para pagar la culpabilidad de un pecado? Él murió una sola vez y para siempre. Y Él es nuestra reconciliación con Dios. Entonces, el día de hoy, al meditar en la piedad, en el trabajo, viendo todas sus implicancias, quiero finalizar con esto. Quiero llamarte a que vengas a Cristo. Vengas al amo y Señor de todas las cosas. Que te rindas ante Él. Porque si no lo haces, tristemente, por tu propia elección, vas a perecer eternamente en el lugar que Él ha destinado para ello, el infierno. Vayamos al Señor mientras estemos con vida, porque cuando pase esta vida y la oportunidad de escuchar el arrepentimiento y fe en Cristo, ya no habrá más. Y quiero dejarte con esta aplicación final. Imagínate que en este lugar donde estamos sea el lugar de tu velorio. Imagínate que tú estás aquí adelante, en el cajón. ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué crees que van a decir de ti? De ti o creyente primero. ¿Qué van a decir? ¿Dónde está? Ah, pues está con Dios porque iba a la iglesia todo el tiempo. Fallaste en tu trabajo porque no han visto a Cristo en ti. ¿Y qué dirían de ti, incrédulo, que no estás en Cristo? ¿Tratar de consolar con el Salmo 23? No. Esa es nuestra realidad. El reloj de arena de nuestra vida se está acabando.
cada vez más, cada vez más. Vayamos a Cristo mientras podamos.